Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos. Les saludamos en un informativo que comentará Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. Antes de la votación en la ONU, Hamás rechaza la propuesta estadounidense de una fuerza de estabilización en Gaza. En medio de las conversaciones sobre su desarme, Hamás afirmó que el almacenamiento de armas avanzadas en el extranjero es un problema. Netanyahu rompe el silencio sobre la creciente violencia de los colonos y promete medidas enérgicas. Un hombre acusado de espiar para Irán durante la guerra compartió fotos de una base aérea tomadas por su esposa. El gobierno decide nombrar su propia comisión investigadora sobre los sucesos del 7 de octubre, anulando la Comisión Estatal de Investigación. Con estos asuntos comenzamos el informativo de esta semana aquí en Radio Sefarad. Y ahora vamos con esa de las primeras noticias anunciadas. Los grupos terroristas liderados por Hamás en Gaza rechazaron el lunes una resolución a la que tildaron de peligrosa presentada por Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU que crearía una fuerza de estabilización para supervisar su desmilitarización. El comunicado, emitido por Hamás en nombre propio y de otros grupos terroristas en Gaza, afirma que las facciones palestinas rechazan cualquier cláusula relativa al desarme de Gaza o que perjudique el derecho del pueblo palestino a la resistencia y critica duramente lo que califica de intento de someter la Franja de Gaza a la autoridad internacional. El comunicado rechazó cualquier presencia militar extranjera dentro de la Franja de Gaza, afirmando que constituiría una violación de la soberanía palestina. La ONU votará hoy la resolución que respalda el plan integral de alto el fuego en Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, que entregará Gaza a una fuerza internacional de estabilización y a una administración palestina apolítica supervisada por una junta de paz presidida por Trump. En la siguiente fase del plan, Israel debe retirarse aún más de la llamada línea amarilla, junto con el establecimiento de una autoridad transitoria para gobernar Gaza, el despliegue de la Fuerza de Seguridad Multinacional destinada a sustituir al ejército israelí, el desarme de Hamás y el inicio de la reconstrucción. Bueno, Hamás dice que negocia cuando negocia y luego dice, no, esto es un atropello a la soberanía palestina. Y uno se pregunta, a ver, cuando se habla de soberanía se habla de un país, ¿no? De un país independiente, etcétera, etcétera. ¿Desde cuándo la Franja de Gaza es un país independiente? ¿Desde cuándo Palestina es un país independiente? Tampoco es verdad. Así que no se puede atropellar la soberanía palestina cuando no existe ningún país como tal. Pero es que todo esto de lo cual se queja ahora Hamás con el apoyo de otros grupos terroristas en la Franja de Gaza es exactamente lo que aprobaron cuando fue el alto el fuego. Es decir, esa fue la condición que se estableció para aprobar un alto el fuego y que Israel no siguiera machacando al grupo Hamás dentro de la ciudad de Gaza. Pues ahora dicen, no, ¿cómo vamos a entregar las armas? Sí, eso era exactamente el punto principal de todo el plan de paz. Primero la entrega de todos los cadáveres y de todos los secuestrados, una primera parte que todavía no se ha cumplido del todo porque todavía quedan 3 cadáveres por entregar. Y en cuanto a la segunda, pues tampoco van a respetarla y esto, pues Estados Unidos lo que ha tratado es, o lo que intenta hacer es que esto sea respaldado por Naciones Unidas, todo el plan de paz, con las firmas de los de Hamás, el visto bueno, pero que ahora Hamás dice que no, que esto es un atropello y que el comunicado rechaza cualquier presencia militar extranjera dentro de la Franja de Gaza. A ver, extranjera, ¿a qué se refiere? Porque si entonces no quieren una fuerza militar extranjera, tendría que entrar el ejército de Israel, que es la única fuerza militar que no es extranjera en esa zona. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya saben que en general andamos un poquito descreídos de lo que se vota en las Naciones Unidas. En este caso hay un poquito más de ilusión porque se habla del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ya saben, es un círculo muy limitado de países en el cual intervienen las máximas potencias
con poder de veto, y ahí es determinante lo que parece que se hubiera logrado en estos últimos días, que es el apoyo de Rusia al plan de paz de Donald Trump. Esto podría impulsar que la votación se volcara a favor de apoyo a este plan de paz presentado por el presidente Trump. Pero bueno, tendremos que esperar. Ya saben, ya llevamos más de un mes desde el inicio de este alto el fuego, de esta tregua. Mucho se ha hablado de la presión del propio presidente Trump hacia Netanyahu y hacia Israel en general para que para que se frene el avance militar que tenía Israel en la zona y que estaba a punto de colapsar justamente con el núcleo restante de las fuerzas militares de Hamás en la ciudad de Gaza. Y en ese momento, cuando la situación estaba más a favor de Israel, es cuando los de Hamás aceptaron las condiciones, pero esas condiciones que aceptaron ahora no están dispuestas a cumplirlas. Según un informe publicado el domingo, Hamás ha comenzado a acumular armas avanzadas y a almacenarlas en el extranjero con la esperanza de introducirlas de contrabando en Gaza en el futuro, en medio de crecientes rumores de que Estados Unidos podría renunciar a exigir el desarme del grupo terrorista. El informe, aunque sin fuentes, alegaba que el grupo terrorista había comenzado a acumular armas en las últimas semanas y a almacenarlas en estados africanos no especificados, además de Yemen y otros países, con la intención de trasladarlos a ubicaciones estratégicas, incluyendo, pero no limitándose, a la Franja de Gaza en una fecha posterior. Dicho informe llega tras una noticia del fin de semana según la cual la administración Trump estaba considerando saltarse la etapa de su plan de paz que exige el desarme de Hamás para avanzar con la reconstrucción del enclave, dado que las conversaciones se han estancado por las cuestiones relativas a los detalles de la desmilitarización de Hamás y la futura gobernanza de la Franja de Gaza. Israel, sin embargo, insiste en que el plan de Trump para la Franja de Gaza no puede avanzar más hasta que Hamás sea desarmado y el enclave desmilitarizado. Sí, la verdad es que no se entiende muy bien cómo tiene que ser un plan de paz como el que plantea Trump si se sigue hacia el punto 5 sin haber acabado con el 1, sin haber empezado con el 2 y con todos rechazando el 3 y el 4, por decirlo de alguna manera. Esto, la verdad, que no tiene buena pinta, a menos que Estados Unidos presione de una manera mucho más contundente a Hamás y a los que lo apoyan, porque ahora ya Hamás directamente está hablando que se está rearmando, es decir, no solamente que tiene el control del 47% de la Franja de Gaza y que vive ahora en paz y en esa zona impera su poder en la distribución de la ayuda humanitaria, sino que también está acumulando armas ya. Lo que pasa es que sabe que de momento no puede hacerlas pasar a su territorio, pero está estableciendo como bases subsidiarias, es como si tuviera almacenes donde aloja este material hasta que llegue un tiempo en que pueda volver a infiltrarlo en la Franja de Gaza y volver a empezar absolutamente todo otra vez. Evidentemente Israel no es que no quiera, es que no se puede permitir pegarse un tiro en la cabeza como este, que sería el dar permiso para que jamás vuelva a armarse y vuelva a ingresar en la Franja de Gaza este material, que vuelva a ser el grupo que dirige el destino de los palestinos en la Franja de Gaza. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, si realmente alguien da un golpe en la mesa de las negociaciones o todo salta por los aires en algún momento y Trump le dice a Netanyahu o a Israel en general, pues vayan a por los que quedan de Hamás y destrócenlos. El primer ministro Benjamín Netanyahu criticó duramente el domingo la violencia perpetrada por extremistas judíos en Cisjordania después de que un número creciente de incidentes de este tipo hayan suscitado reproches en la última semana tanto del jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel como del extranjero.
En sus primeras declaraciones públicas sobre la violencia que ha asolado Cisjordania durante meses, Netanyahu dijo en una reunión semanal del gabinete que Israel tomará medidas muy enérgicas contra los disturbios, contra los soldados de las fuerzas de defensa de Israel y contra los palestinos, porque somos un país de leyes y un país de leyes actúa de conformidad con la ley. Netanyahu calificó a los extremistas como una minoría que entra en Judea y Samaria, Cisjordania, y no representa a la gran comunidad de colonos leales y respetuosos de la ley. La violencia de los colonos ha sido un hecho casi diario en Cisjordania, con escasa o nula presencia policial para detener los ataques contra los palestinos. Horas después de las declaraciones de Netanyahu el domingo, la policía informó que había detenido a 3 colonos judíos que, armados con armas improvisadas, habían ingresado a una zona militar cerrada el día anterior, camino a una aldea palestina. Bueno, evidentemente el tema de los colonos, los ataques de los colonos, es totalmente ilegal e insoportable en un país como Israel, y ya hace mucho tiempo que el gobierno debía haber tomado cartas en el asunto. Ahora dice que sí, que va a tomar más cartas en el asunto, pero su dialéctica no es muy convincente porque trata de tirar balones fuera, diciendo de que bueno, los que vienen a atacar en realidad no son los colonos, que los colonos son buena gente, que quieren vivir en paz, y que es una minoría que entra en Judea y Samaria. Y la verdad que yo tengo mis dudas de que entre aquellos que han protagonizado estas algaradas y estos ataques contra la mayor parte del tiempo personas, trabajadores palestinos que no tienen absolutamente nada que ver con los ataques terroristas, es una bestialidad que no se debería soportar en ningún país democrático, y menos en un país tan sometido al escrutinio internacional como lo es Israel. Netanyahu lo sabe, pero por otra mano tiene las manos bastante atadas por su coalición de gobierno, donde al menos 2 de los grupos que forman la misma alientan con sus palabras y sus hechos estos sucesos violentos. Estamos hablando de los partidos de ultraderecha. La Fiscalía israelí ha presentado este domingo cargos contra un hombre que supuestamente proporcionó a agentes iraníes información de inteligencia sobre bases del ejército y la Fuerza Aérea, así como sobre lugares de impacto de misiles durante la guerra con la República Islámica, utilizando información obtenida de su esposa mientras ella estaba en servicio militar de reserva. El acusado de 27 años mantuvo contacto en línea durante aproximadamente un año con un agente iraní, quien luego lo puso en contacto con otro agente. Es el último de decenas de personas acusadas de espionaje en un intento de las fuerzas del orden por frenar el fenómeno de los israelíes que espían para Irán. El contacto comenzó en octubre de 2024 y se interrumpió el 15 de octubre de 2025, cuando él y su esposa fueron arrestados en su casa en Kiryat Yam bajo sospecha de delitos contra la seguridad. Según la acusación, recibió miles de shekels como compensación por sus actividades de espionaje. La esposa del acusado trabajaba como técnica de sistemas de comunicación en la base aérea de Ramat David durante su servicio en la reserva y aparentemente desconocía la doble vida de su marido como espía iraní, por lo que no fue acusada junto a él. Los fiscales afirmaron que la imagen podría haber ayudado al enemigo a mejorar la precisión de los ataques contra objetivos, evaluar los daños causados y mejorar las capacidades de ataque en la base de Ramat David. También se dice que ofreció información sobre los lugares de impacto de los misiles en medio de los ataques iraníes contra Israel durante la guerra de junio de 2025. Bueno, ¿qué quieren que le diga? O sea, sí, imagínense que están bombardeando su casa, los alrededores de su casa, y alguno de sus vecinos pues le manda fotos a quien está bombardeando para que afine mejor todavía la puntería, ¿no? Hay que ser un idiota total y una persona que no tiene, no sé, 2 dedos de frente, y aparte de lo que le ha hecho a su novia o esposa, no, sí, aquí dice que es esposa, me imagino que al menos ella tendrá ahora razones de peso para lograr el divorcio, ¿no? Porque en realidad, más allá de que es un traidor, es un señor de lo más estúpido que uno se puede echar a la cabeza.
El gobierno decidió el domingo establecer su propia investigación sobre los fallos en torno a la invasión y masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, en lugar de crear la Comisión Estatal de Investigación que tradicionalmente se forma para investigar grandes desastres y que cuenta con el apoyo de una amplia mayoría de israelíes. A pesar de haber sido promocionada como una investigación independiente, el mandato de la comisión gubernamental será determinado por los ministros del gabinete y el gobierno se esforzará por que su composición reciba la aprobación pública más amplia posible, según señala la decisión gubernamental. Según la decisión, la comisión tendrá plena autoridad investigativa, aunque el alcance de dicha autoridad no se especificó públicamente. El primer ministro Benjamín Netanyahu conformará un panel ministerial especial encargado de determinar el mandato de la comisión, incluyendo los temas y plazos que se investigarán según la decisión. El panel ministerial tendrá 45 días para presentar sus recomendaciones al gobierno. Si bien abrir una investigación durante la guerra habría desviado el tiempo y la atención de los altos funcionarios políticos y de seguridad de los asuntos urgentes, tras el inicio de la primera fase del alto el fuego en la Franja de Gaza, los combates han entrado en una especie de estado interino y el gobierno busca aprovechar esto para impulsar el establecimiento de una comisión que sea independiente, tenga plenos poderes de investigación y logre el consenso público más amplio posible. Esto es lo que señala la decisión. El gobierno comunicó su decisión al Tribunal Supremo de Justicia y afirmó que tiene la intención de informar al tribunal en un plazo de 60 días sobre el progreso en la creación de la comisión, tal como lo ha exigido el tribunal. Bueno, la verdad que yo no sé qué es lo que los israelíes piensan, aunque de esto habla la noticia, pero yo no estaría de acuerdo con que fuera el propio gobierno el que emprendiera una investigación sobre la acción del propio gobierno. Me parece que esto es algo que viola la lógica y viola los fundamentos de cualquier sistema de control democrático al gobierno, ¿no? Es decir, una comisión de investigación no puede ser creada a dedo por el gobierno y con las conclusiones en su mano antes del resto de las personas. Bueno, es todo un bastante despropósito, pero claro, evidentemente los partidos que forman parte del gobierno van a apoyar antes esta iniciativa que otra, que es la que generalmente se ha utilizado en Israel, porque no es la primera vez que se investiga un fallo en la seguridad del gobierno en Israel. Ha sucedido con gobiernos de izquierda, de centro, de derecha, etcétera, etcétera. Han habido muchos fallos en la seguridad de Israel, en las guerras, y siempre se han investigado a través de agentes independientes, gente que tiene que ver con los rangos judiciales, militares, etcétera, etcétera, expertos en el tema y que no tengan vínculos, ideológicos directos ni formen parte de las filas de un gobierno, ¿no? Evidentemente, aunque esto no siempre suponga que cualquier comisión de investigación del propio gobierno sea corrupta, pero que sí permite un amplio margen para que esa corrupción aflore en una situación como esta, en la cual pues las acusaciones son muy fuertes de haber descuidado la seguridad nacional y que ello haya provocado la muerte de tantísimas personas, especialmente en ese primer y maldito día del 7 de octubre del 2023. Finalizamos con este comentario el informativo de Radio Sefarad, en el que les esperamos en una próxima edición.